¿Qué pasaría si te dijera que una enseñanza nacida hace más de 2500 años tiene hoy la respuesta al estrés que sientes? A la ansiedad que te persigue y a esa sensación constante de que aún logrando cosas algo sigue faltando. Vivimos corriendo. Más información, más ruido, más presión. Pero cuanto más avanzamos hacia afuera, más desconectados parecemos por dentro. Y sin embargo, en un bosque del norte de la India, un hombre decidió detenerse. No para conquistar el mundo, sino para comprender su mente. Lo que descubrió no fue una creencia, ni un dogma, ni una religión cerrada. Descubrió un método para liberarse del sufrimiento. Ese descubrimiento sobrevivió a imperios, guerras, invasiones y siglos de olvido. Cruzó montañas, desiertos y océanos. Se transformó sin perder su esencia. Y hoy, en pleno siglo XXI, está más vivo que nunca. Pero este vídeo no es solo historia. Es una invitación. Porque el budismo no trata de escapar del mundo, sino de aprender a vivir en él con claridad, compasión y fuerza interior. Trata de entender por qué sufrimos, y qué podemos hacer al respecto. Trata de despertar. Si alguna vez has sentido que hay algo más profundo que lo que te enseñaron. Si buscas paz sin desconectarte de la realidad. Si quieres herramientas reales para transformar tu vida desde dentro, entonces este viaje es para ti. Quédate hasta el final. Puede que no salgas igual que como entraste. Un solo ser humano, sentado en silencio bajo un árbol hace más de 2500 años, encendió una chispa que todavía hoy ilumina la mente de millones. No empuñó una espada. No conquistó territorios. No levantó imperios, pero transformó para siempre la manera en que entendemos el sufrimiento, la mente y la vida. El budismo no es únicamente una religión. Es una brújula interior. Una filosofía viva. Un camino que ha atravesado guerras, reinos y siglos sin perder su fuerza esencial. Es la prueba de que una verdad profunda puede viajar más lejos que cualquier ejército. Como una piedra lanzada a un lago inmenso cuyo impacto sigue expandiendo ondas siglos después. En este viaje vamos a recorrer toda la historia del budismo, desde su nacimiento en tierras antiguas hasta su influencia silenciosa en el mundo occidental moderno. Si te apasiona descubrir cómo el pasado respira dentro del presente, quédate, porque lo que comenzó como la búsqueda íntima de un hombre terminó moldeando culturas enteras. Antes de que el budismo tuviera nombre, la India ya ardía en preguntas, dioses y rituales. Era un territorio lleno de respuestas sagradas y de dudas insatisfechas. Como una hoguera que ilumina la noche pero no logra disipar la niebla que la rodea. Nos situamos alrededor del siglo VI a.C., en una sociedad rígida y profundamente jerarquizada, donde el orden parecía eterno e inquebrantable. El sistema de castas marcaba el destino desde el nacimiento: sacerdotes, guerreros, comerciantes y sirvientes, cada uno encerrado en un rol fijo, con escasas posibilidades de cambiar su camino. El mundo parecía funcionar como un engranaje perfecto, pero sin espacio para la libertad individual. Como un tablero de ajedrez donde cada pieza ya sabe hasta dónde puede moverse, y jamás más allá. La religión dominante, basada en los antiguos textos védicos, giraba en torno a sacrificios y ceremonias complejas, monopolizadas por los brahmanes, los únicos autorizados a comunicarse con los dioses. Todo parecía sólido, sagrado, incuestionable. Pero bajo esa superficie ordenada, algo comenzaba a fracturarse. Cada vez más personas se preguntaban si los rituales realmente liberaban del sufrimiento o si los dioses escuchaban las angustias humanas más profundas. Era la tensión silenciosa entre tradición y experiencia directa. Como una pared impecable que empieza a agrietarse desde dentro. La vida, al final, seguía marcada por el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y las respuestas heredadas ya no bastaban. Fue entonces cuando surgió una búsqueda espiritual intensa y casi rebelde. En los márgenes del sistema, ascetas y pensadores abandonaron sus hogares para explorar el misterio de la existencia desde dentro. Dejaron atrás la seguridad para abrazar la incertidumbre. Como navegantes que se internan en mar abierto porque la costa ya no les ofrece respuestas. No buscaban riquezas ni poder, buscaban sentido. En ese clima de inquietud nacieron ideas revolucionarias: la reencarnación, el karma como ley moral y la posibilidad de liberarse del ciclo interminable de nacimientos y muertes. No era un fenómeno aislado, sino una auténtica efervescencia espiritual que cuestionaba el orden establecido. Era una revolución sin armas, pero con preguntas. Como un terremoto invisible que no derrumba edificios, sino certezas.
En ese escenario, la pregunta dejó de ser ¿quién eres por nacimiento? Y pasó a ser ¿qué puedes comprender por ti mismo? De ese caldo cultural surgiría una de las enseñanzas más influyentes de la historia, no como un mandato divino, sino como una respuesta humana al sufrimiento humano. Y lo que está a punto de ocurrir no cambiará imperios, cambiará la forma de mirar la mente y el dolor. Como una puerta que no se abre hacia afuera, sino hacia el interior. Siddhartha Gautama nació en un mundo donde el destino parecía escribirse antes incluso del primer aliento. Llegó al mundo en Lumbini, a los pies del Himalaya, dentro de una familia noble destinada al poder. Su padre, Suddhodana, gobernante del clan Sakya, soñaba con verlo convertirse en un gran rey. Todo indicaba que su camino sería el de la autoridad, la estabilidad y el privilegio. Pero la historia ya susurraba otro destino. Como un río que aparenta fluir recto, mientras en lo profundo ya prepara una curva inesperada. Desde su nacimiento, los signos parecieron anunciar algo extraordinario. La tradición cuenta que su madre soñó con un elefante blanco descendiendo del cielo, símbolo de grandeza espiritual. Sabios y astrólogos confirmaron lo impensable: Siddhartha solo tenía dos destinos posibles. O sería un rey universal capaz de dominar vastos territorios, o renunciaría a todo para convertirse en un guía espiritual sin precedentes. Dos caminos opuestos, irreconciliables. Como una bifurcación donde no existe sendero intermedio. La profecía marcó cada decisión de su infancia. Su padre, temeroso de perderlo para la vida espiritual, construyó a su alrededor un mundo perfecto. Lujos, jardines, música, enseñanzas refinadas. Nada debía perturbarlo. La enfermedad, la vejez y la muerte fueron cuidadosamente ocultadas. La idea era sencilla: si nunca veía el dolor, nunca desearía escapar. Pero incluso en medio de aquella perfección, algo no terminaba de encajar. Como un pájaro criado en una jaula de oro que, aun sin conocer el cielo, presiente que le faltan alas. Mientras todo a su alrededor parecía diseñado para satisfacerlo, en su interior comenzó a germinar una pregunta silenciosa. ¿Podía una vida construida solo sobre el placer ser realmente completa? El lujo no apagó su inquietud, la intensificó. Porque cuando todo está dado, lo único que queda por descubrir es lo que no se puede comprar. Como un eco persistente que resuena incluso en la habitación más llena. El palacio fue concebido como un refugio, pero poco a poco se transformó en una prisión invisible. Cuanto más se intentaba protegerlo de la realidad, más crecía su curiosidad por aquello que le había sido negado. Intuía que la vida no podía reducirse a una sucesión de placeres controlados. Si el dolor era tan peligroso, ¿qué verdad escondía? A veces, lo que más se oculta es precisamente lo que más necesita ser visto. Como una sombra que se alarga cuanto más intensa es la luz que intenta borrarla. Y entonces llegó el día que lo cambiaría todo. Al salir del palacio, la realidad irrumpió sin filtros. Vio a un anciano, su cuerpo encorvado, la piel arrugada, los pasos temblorosos. Le explicaron que eso le ocurre a todos con el tiempo. La juventud no era eterna, sino una breve estación. Después vio a un hombre enfermo. Y el velo comenzó a rasgarse. Como si tras años viviendo en un escenario cuidadosamente decorado, el telón cayera de golpe revelando la crudeza del mundo real. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba surcado por el dolor y no había riqueza ni poder capaces de aliviarlo. Siddhartha comprendió que la enfermedad no distingue entre nobles y pobres, que puede irrumpir en cualquier vida sin pedir permiso. El palacio, con toda su perfección, no era un escudo contra la fragilidad del cuerpo humano. La seguridad en la que había sido criado empezó a resquebrajarse ante una verdad simple y brutal: la vulnerabilidad es universal. Como un rayo que cae sobre el mármol más pulido y demuestra que ninguna superficie es invencible. El tercer encuentro fue aún más impactante. Vio un cadáver siendo llevado hacia la cremación, un cuerpo inmóvil envuelto en un silencio denso. La muerte, esa palabra jamás pronunciada en su presencia, se hizo real ante sus ojos. Y con ella llegó una certeza imposible de esquivar: todo lo que nace, muere. Ningún título, ningún placer, ninguna muralla podía evitar ese final. La vida, comprendió, no era una posesión, sino un préstamo. Como una llama que arde brillante sabiendo que el viento siempre tiene la última palabra. Aquello no era una tragedia aislada, sino una ley universal. Pero el cuarto encuentro fue distinto. Siddhartha se cruzó con un renunciante, un hombre que había abandonado posesiones, estatus y comodidades. No irradiaba felicidad superficial, pero sí una serenidad profunda,
casi inexplicable. Por primera vez vio a alguien que no huía del sufrimiento, sino que lo enfrentaba desde otro lugar, alguien que buscaba respuestas no en el exceso, sino en el desapego. Como un viajero que en lugar de maldecir la tormenta, aprende a navegar en medio de ella. Estos 4 encuentros demolieron la burbuja en la que había vivido. La vejez, la enfermedad y la muerte ya no eran conceptos lejanos, sino realidades inevitables. Y la renuncia dejó de parecer locura para convertirse en una posibilidad radical, casi incomprensible, pero irresistiblemente auténtica. Lo que antes era impensable comenzó a sentirse necesario. Como si un espejo se hubiera roto y, al caer los fragmentos, revelara por fin el rostro verdadero de la existencia. A partir de ese momento, la vida en el palacio perdió todo sentido. Siddhartha ya no podía fingir ignorancia. Había visto el mundo sin adornos, y esa visión lo empujó hacia una decisión que transformaría no solo su destino, sino el de millones a lo largo de la historia. No fue un impulso repentino, sino una convicción que creció en silencio hasta volverse irreversible. Como una semilla que, al romper la tierra, ya no puede volver a ser enterrada. Comprendió que no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. El lujo que antes parecía natural ahora se sentía extraño, casi ofensivo. Cada banquete, cada joya, cada celebración brillaba con un resplandor artificial. Todo estaba construido sobre la ilusión de permanencia, y él ya sabía que nada permanece. Como un decorado brillante que pierde su encanto cuando descubres que detrás solo hay madera y vacío. Una noche, mientras el palacio dormía, observó por última vez aquello que había sido su mundo, su esposa, su hijo recién nacido, los pasillos silenciosos que lo protegieron durante años. No fue una huida desesperada, sino una renuncia consciente y dolorosa. Abandonó no solo riquezas y poder, sino el papel que otros habían escrito para él desde su nacimiento. Fue un adiós a la identidad misma. Como quien se quita una máscara que ha llevado toda la vida y decide, por fin, respirar sin ella. Renunció a ser príncipe para convertirse en buscador. Cambió sus ropas por las de un mendicante, cortó su cabello y dejó atrás todo signo de estatus. Con ese gesto simbólico se desprendía de su antigua historia. Ya no era heredero de un trono, sino un hombre dispuesto a caminar sin garantías, a aceptar la incertidumbre como maestra. Como un viajero que quema sus mapas porque entiende que el verdadero destino no aparece en ningún dibujo. El hambre, el cansancio y la soledad se volvieron parte de su día a día. Pero lejos de quebrarlo, reforzaron su determinación. Siddhartha no buscaba consuelo, sino comprensión. No quería escapar del sufrimiento, quería desentrañar su raíz. La gran renuncia no fue un rechazo al mundo, sino un intento profundo por entenderlo. Como quien desmonta una máquina pieza por pieza para descubrir dónde se origina el ruido. Intuía que la causa del dolor humano no estaba afuera, sino dentro. Y para descubrirla debía despojarse de todo lo que lo distraía. Así comenzó su camino espiritual, sin privilegios, sin certezas, solo con una pregunta ardiente que justificaba cada sacrificio. ¿Existe una forma de liberarse del sufrimiento sin vivir engañado por él? Esa pregunta se convirtió en su fuego interno. Como una brújula invisible que apunta siempre hacia el norte, incluso en la noche más oscura. Durante años llevó su búsqueda al extremo. Convencido de que el cuerpo era un obstáculo, abrazó el ascetismo más severo. Ayunos prolongados, respiraciones forzadas, frío, calor, inmovilidad. Su cuerpo se consumió hasta quedar reducido casi a huesos y piel. Creía que, si el deseo causaba dolor, destruir el deseo traería libertad. Como un guerrero que intenta vencer al enemigo quemando su propio campo de batalla. Pero la respuesta no llegaba. El sufrimiento físico no trajo claridad, solo agotamiento. La mente, debilitada, se volvía opaca. Entonces comprendió una verdad incómoda: castigarse no era comprenderse. El extremo no liberaba, encadenaba de otra forma. La negación absoluta era tan limitante como la indulgencia total. Como tensar una cuerda hasta que, en lugar de sonar mejor, termina rompiéndose. El punto de inflexión llegó cuando aceptó alimento tras un largo ayuno. Sus compañeros lo vieron como una traición, lo abandonaron. Pero para Siddhartha fue una revelación silenciosa. Entendió que ni el lujo del palacio ni la tortura del cuerpo ofrecían respuestas duraderas. Ambos eran extremos, ambos generaban nuevas formas de sufrimiento. Como dos orillas opuestas que, aunque distintas, pertenecen al mismo río. De ese aparente fracaso nació una intuición decisiva:
La verdad no estaba en la negación absoluta ni en la indulgencia sin límites, sino en un punto intermedio. Un camino que no destruyera el cuerpo ni se dejara dominar por él. Años después, esta comprensión sería conocida como el camino medio. Y fue cuando dejó de luchar contra sí mismo que estuvo, por primera vez, realmente cerca de despertar. Como quien deja de agitar el agua y, al fin, puede ver el fondo con claridad. Siddhartha se sentó bajo el árbol Bodhi sin promesas grandiosas, solo con una determinación inquebrantable, no levantarse hasta comprender la raíz del sufrimiento. Su postura era firme pero serena. No buscaba visiones celestiales, sino ver la realidad tal cual es. Durante esa noche decisiva, la tradición habla de Mara, símbolo del miedo, el deseo y la distracción, manifestándose como dudas, tentaciones y amenazas internas. Era la última prueba. Como un viento furioso que intenta apagar una llama justo antes del amanecer. Siddhartha no luchó ni huyó. Observó. Dejó que cada pensamiento surgiera y desapareciera sin aferrarse. Ese acto de lucidez fue una revolución silenciosa. Comprendió el ciclo del karma, el entramado de nacimientos y muertes, el mecanismo invisible que mantenía a los seres atrapados. Y al amanecer, llegó la visión decisiva. El sufrimiento nace del apego, del deseo constante de que la realidad sea diferente a lo que es. Como intentar retener agua entre los dedos y culpar al agua por escapar. Al cesar el apego, cesaba el sufrimiento. No como teoría, sino como experiencia directa. Con la primera luz del día, Siddhartha Gautama había despertado. Se liberó de la ignorancia, del miedo y de la obsesión por la permanencia. Ya no era un príncipe ni solo un buscador. Era el Buda, el despierto. Como el sol que no necesita anunciarse para disipar la oscuridad, simplemente aparece, y todo se transforma. En ese instante nació el Buda, el despierto. No un Dios descendido del cielo, no un Salvador enviado desde lo alto, sino un ser humano que había comprendido profundamente la naturaleza de la mente y de la existencia. Su grandeza no residía en lo sobrenatural, sino en la lucidez. Era la demostración de que la transformación más radical no ocurre cuando el mundo cambia, sino cuando cambia la forma de verlo. Como una ventana que no altera el paisaje, pero sí la claridad con la que lo contemplas. Aquel despertar no fue un final, sino un comienzo. Bajo el árbol Bodhi no se fundó una religión ni se proclamó una verdad absoluta. Se descubrió un camino, un método para observar la realidad sin extremos, sin ilusiones, sin autoengaños. El Buda no afirmó haber alcanzado poderes místicos, sino haber visto con claridad lo que siempre estuvo ahí. Como alguien que, tras años en la oscuridad, enciende una lámpara y descubre que la habitación nunca fue misteriosa, solo estaba mal iluminada. Y esa claridad, nacida en silencio bajo un árbol, terminó expandiéndose por continentes enteros, transformando la vida de millones durante más de 2000 años. Tras el despertar, el Buda no habló de milagros ni de revelaciones celestiales. Transmitió algo más directo y profundamente incómodo, una descripción honesta de la condición humana. No ofreció consuelo fácil, ofreció comprensión. Como un médico que, antes de prometer cura, muestra con precisión dónde está la herida. Esa enseñanza quedó resumida en lo que se conocería como las 4 nobles verdades, el núcleo del budismo. No son mandamientos ni dogmas, sino un diagnóstico casi clínico de la existencia. La primera verdad afirma algo que nadie puede negar del todo: la vida implica sufrimiento. No solo dolor físico, sino una insatisfacción constante que atraviesa cada experiencia. Como una nota desafinada que suena de fondo incluso en la melodía más hermosa. Nacer, envejecer, enfermar, morir, perder lo que se ama o no obtener lo que se desea. Incluso los momentos felices contienen la semilla de la frustración, porque son impermanentes. El Buda no dijo que la vida fuera solo sufrimiento, sino que ningún estado es completamente satisfactorio cuando se vive desde el apego. Como intentar congelar una ola del mar y sorprenderse cuando se deshace entre las manos. La segunda verdad señala la causa. El sufrimiento no surge del mundo exterior, sino del deseo, del aferramiento y de la ignorancia. Queremos que lo cambiante sea permanente, que lo incierto sea seguro, que lo pasajero dure para siempre. Nos aferramos a personas, ideas e identidades creyendo que así encontraremos estabilidad. Pero cuanto más apretamos, más duele cuando todo cambia. Como abrazar con tanta fuerza una rosa que terminamos lastimándonos con sus espinas. La tercera verdad introduce una posibilidad radical: el sufrimiento puede cesar. No como promesa mágica, sino como consecuencia lógica.
Si el dolor nace del apego, al soltar el apego el dolor pierde su raíz. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de depender emocionalmente de lo inestable. Es el nirvana, no como un lugar lejano, sino como una mente liberada. Como apagar un fuego no luchando contra el humo, sino retirando la leña que lo alimenta. La cuarta verdad revela el método. Existe un camino práctico para alcanzar esa liberación, una vía basada en la comprensión, la ética y el entrenamiento de la mente. No exige fe ciega ni sacrificios extremos, sino atención constante y disciplina interior. No es creer, es practicar. Como aprender a caminar paso a paso en lugar de esperar que el destino te transporte. Las 4 nobles verdades no quedaron como teoría. El Buda sabía que entender el sufrimiento no bastaba, era necesario transformarlo. De ahí surge el noble óctuple sendero, la traducción de la sabiduría en acción cotidiana. No es una lista de órdenes, sino un entrenamiento integral de la mente, la palabra y el comportamiento. Una arquitectura interior diseñada para sostener la libertad. Como construir un puente sólido para cruzar un río turbulento. El sendero comienza con la comprensión correcta, ver la realidad sin distorsiones. Entender la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo fijo es dejar de reaccionar automáticamente. Luego nace la intención correcta, basada en la renuncia al apego, la buena voluntad y la compasión. No es moralidad forzada, es coherencia interior. Como alinear las ruedas de un vehículo para que avance sin desviarse. La palabra correcta ocupa un lugar central. Hablar con verdad, evitar el engaño y la violencia verbal. En el budismo, la palabra crea realidades, moldea emociones y condiciona la mente. Del mismo modo, la acción correcta implica no dañar, no robar, no actuar desde la avidez o el desprecio. No como imposición externa, sino como consecuencia natural de comprender el dolor propio y ajeno. Como sembrar semillas sabiendo que inevitablemente crecerá aquello que plantes. El modo de vida correcto conecta la espiritualidad con lo cotidiano, ganarse la vida sin causar daño ni alimentar la explotación. A esto se suma el esfuerzo correcto, cultivar estados mentales saludables y abandonar los que generan odio o confusión. No es guerra contra la mente, sino entrenamiento consciente. Como cuidar un jardín arrancando las malas hierbas sin destruir la tierra. Finalmente, la atención correcta y la concentración correcta estabilizan la mente. Permiten observar pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, hasta que la comprensión deja de ser teoría y se vuelve experiencia directa. El noble óctuple sendero no promete milagros inmediatos, sino una transformación gradual y profunda. Como pulir una piedra día tras día hasta que revela su brillo oculto. Tras alcanzar la iluminación, el Buda no se aisló ni se proclamó superior. Su primer acto como despierto fue compartir lo comprendido. Se dirigió al Parque de los Ciervos en Sarnath, donde antiguos compañeros ascetas se habían reunido. Ellos lo habían visto caer en los extremos y lo habían abandonado. Ahora lo veían sereno, luminoso, listo para enseñar algo que trascendía rituales y austeridades. Como alguien que regresa del desierto no con teorías, sino con agua. Su primer sermón fue claro y directo. Explicó las 4 nobles verdades y el camino medio, mostrando cómo el sufrimiento surge del apego y cómo puede superarse mediante comprensión y práctica consciente. No era dogma, era método. No exigía adoración, invitaba a experimentar. Como entregar un mapa y decir, no me creas, camina y compruébalo. De ese encuentro nació la Sangha, la comunidad de practicantes. No era un grupo cerrado ni una élite espiritual. Era un espacio donde cualquier persona, sin importar su casta o riqueza, podía aprender y avanzar. Monjes, monjas y discípulos se unieron para estudiar y meditar. La enseñanza dejó de ser experiencia individual y se convirtió en camino compartido. Como brasas dispersas que, al reunirse, mantienen viva la llama. La Sangha aseguró que la comprensión no se perdiera con el tiempo. Transformó una experiencia personal en una tradición viva capaz de expandirse más allá de la India. Demostró que el despertar individual podía convertirse en fuerza colectiva. Que una mente liberada podía inspirar a miles más. Como una sola chispa que, al tocar madera seca, enciende un fuego que ilumina generaciones enteras. A partir de ese primer sermón, el Buda no se estableció en un templo ni fundó un centro fijo. Su método fue el movimiento constante. Durante más de 40 años recorrió el norte de la India a pie, atravesando aldeas, ciudades y bosques polvorientos. No viajaba como un predicador distante, sino como un maestro cercano,
dispuesto a escuchar antes de hablar. Donde había una pregunta sincera, allí se detenía. Como un río que no se estanca en un solo lugar, sino que fertiliza cada tierra que toca. Reyes, comerciantes, campesinos, prostitutas, asesinos arrepentidos y ascetas encontraron en sus palabras un espacio que no distinguía rangos ni privilegios. La expansión del budismo no ocurrió por conquista ni imposición, sino por resonancia. Las personas no lo seguían por miedo, sino porque se reconocían en lo que escuchaban. Como una campana que no obliga a nadie a oírla, pero cuya vibración se siente incluso a la distancia. Sus enseñanzas eran orales, transmitidas mediante diálogo y repetición. El Buda adaptaba su discurso según quien estuviera frente a él. No hablaba igual a un gobernante que a un campesino, ni a un erudito que a alguien sin educación formal. Esta flexibilidad, más tarde llamada medios hábiles, permitió que el mensaje se extendiera sin volverse rígido. Como el agua que adopta la forma del recipiente sin perder su esencia. Los discípulos comenzaron a multiplicarse. Algunos abandonaban su vida doméstica para ordenarse como monjes o monjas, otros permanecían como laicos, integrando la enseñanza en su día a día. El Buda no exigía una única forma de compromiso. Ofrecía caminos distintos para realidades distintas. Como un árbol que da sombra tanto al viajero que descansa un momento como al que decide quedarse a vivir bajo sus ramas. Esta apertura permitió que la comunidad creciera sin exclusiones. Con el tiempo, ciertos discípulos destacaron por su comprensión y disciplina, convirtiéndose en referentes dentro de la sangha. Sin embargo, el Buda evitó proclamarse infalible o divino. Insistía en que nadie debía seguirlo por fe ciega, sino por experiencia directa. Sus palabras eran un mapa, no el destino. Como una antorcha que ilumina el sendero, pero no camina por ti. Así, la enseñanza se expandió de boca en boca, sostenida por la memoria y la práctica constante. Lo que parecía fragilidad, no tener textos escritos ni templos monumentales, fue en realidad su fortaleza. Mientras no estuviera grabada en piedra, podía mantenerse viva, adaptarse, respirar. Como una llama que, al no estar encerrada, puede encender otra sin apagarse. Con el paso de los años, el Buda envejeció como cualquier ser humano. Su cuerpo comenzó a mostrar el desgaste de décadas de camino. Aún así, continuó enseñando hasta el final, recordando con su propia vida la impermanencia que había señalado tantas veces. No ocultó su muerte ni la dramatizó. La aceptó con la misma claridad con la que había comprendido el sufrimiento. Como un atardecer que no lucha contra la noche, sino que la recibe con serenidad. En Kusinagar, rodeado de discípulos, entró en lo que la tradición llama parinirvana, el cese definitivo del ciclo de nacimiento y muerte. No fue descrito como tragedia, sino como la extinción total del apego. Sin embargo, para quienes quedaban, comenzó la incertidumbre. El maestro ya no estaría para resolver dudas ni mediar conflictos. Como un barco que pierde su faro y debe aprender a orientarse por las estrellas. Antes de partir, dejó un mensaje decisivo. No nombró sucesor ni designó una autoridad central. Insistió en que la enseñanza y la disciplina serían, desde entonces, el verdadero maestro. Cada practicante debía apoyarse en el Dharma y en su propia experiencia. Esta coherencia con su pensamiento abrió inevitablemente un periodo de tensiones. Como un padre que, al retirarse, obliga a sus hijos a caminar sin sostén. La pregunta era inevitable: ¿cómo preservar las enseñanzas sin la voz que las había pronunciado? La sangha, hasta entonces unida por su presencia, debía sostenerse sola. El parinirvana no fue solo el final de una vida, sino el comienzo de una etapa decisiva. Como cuando el viento deja de soplar y las velas deben encontrar por sí mismas la dirección. Tras su muerte, el desafío fue claro: conservar enseñanzas que nunca habían sido escritas. Todo vivía en la memoria de los discípulos, en palabras repetidas junto al fuego y en silencios compartidos en meditación. La ausencia del maestro hizo evidente el riesgo de fragmentación. Como un eco que puede distorsionarse si nadie cuida la montaña que lo sostiene. Para evitarlo, se convocó el primer concilio budista poco después del parinirvana. No fue una asamblea grandiosa, sino un encuentro austero de monjes experimentados. Su objetivo era recitar colectivamente las enseñanzas tal como las habían escuchado, estableciendo una versión compartida que pudiera transmitirse con fidelidad. Como artesanos que, pieza por pieza, reconstruyen un objeto valioso antes de que se pierda su forma. En ese concilio, la memoria se convirtió en el pilar de la tradición.
Las enseñanzas fueron organizadas en discursos y reglas, recitadas en voz alta con precisión ritual. Cada palabra debía coincidir. No se buscaba innovar, sino preservar. El conocimiento no estaba en pergaminos, sino en mentes entrenadas durante años. Como una biblioteca viviente donde cada persona era un libro que debía cuidarse con disciplina. No faltaron tensiones. Después de décadas de transmisión oral y adaptativa, no todos recordaban exactamente igual. Surgieron debates sobre autenticidad y posibles añadidos. Pero esos desacuerdos revelaron algo esencial: el budismo no era un bloque rígido, sino una tradición viva aprendiendo a sostenerse sin su fundador. Como un árbol que, al crecer, desarrolla ramas distintas sin perder sus raíces. Con el tiempo se celebraron nuevos concilios, todos movidos por la misma urgencia: proteger el corazón de la enseñanza. Paradójicamente, la ausencia de escritura fortaleció la disciplina y la cohesión. Cada recitación era un acto de responsabilidad colectiva. Antes de convertirse en textos sagrados, las palabras del Buda fueron voces y memorias compartidas. Como una canción antigua que sobrevive porque muchos la cantan al unísono. Y fue en ese esfuerzo por recordar juntos donde el budismo dio un paso decisivo: pasar del despertar individual a una tradición consciente de su fragilidad y decidida a perdurar. Sin embargo, con el paso de las generaciones, comenzaron a aparecer diferencias de interpretación. No como ruptura violenta, sino como resultado natural de la diversidad humana. Como un río que, al avanzar, se divide en múltiples corrientes sin dejar de ser el mismo río. Tras la muerte del Buda, el silencio no trajo claridad, sino preguntas ardientes. Sus palabras aún vibraban en la memoria de sus discípulos, pero ya no había una voz viva que resolviera disputas ni encarnara el camino. Las enseñanzas seguían transmitiéndose de forma oral, mientras las comunidades se dispersaban por regiones con culturas, lenguas y sensibilidades distintas. La cuestión dejó de ser únicamente qué había dicho exactamente el Buda y pasó a ser cómo debía vivirse, protegerse y sostenerse su legado en un mundo cambiante. Y así, lo que comenzó como una llama única empezó a dividirse en múltiples fuegos que buscaban no extinguirse en la noche. Las primeras tensiones no giraron en torno al nirvana o la iluminación, sino a cuestiones aparentemente prácticas, pero profundamente decisivas. ¿Qué reglas debían seguir los monjes? ¿Podían adaptarse a las circunstancias locales sin traicionar la esencia del Dharma? Algunos defendían una observancia estricta, convencidos de que cualquier concesión era una grieta por donde se colaría la corrupción. Otros sostenían que sin cierta flexibilidad la comunidad no sobreviviría. En esa tensión, la disciplina se convirtió en el campo de batalla donde se jugaba el alma de la tradición, como una cuerda tensada al máximo entre la pureza y la supervivencia. De ese desacuerdo nacieron las primeras escuelas budistas primitivas, cada una convencida de custodiar la herencia más fiel. Entre ellas destacó la tradición que más tarde sería conocida como Theravada, la enseñanza de los ancianos. Su apuesta fue clara: conservar con rigor lo que consideraban las palabras más antiguas y auténticas del Buda. Su ideal espiritual se centró en el Arahant, el practicante que mediante disciplina y comprensión alcanza la liberación personal. Era un camino exigente y sobrio, como una senda estrecha que atraviesa la montaña sin desviarse jamás. El Theravada se desarrolló principalmente en el sur de Asia y echó raíces profundas en Sri Lanka y el sudeste asiático. Sin embargo, no fue la única vía. Otras escuelas comenzaron a explorar nuevas interpretaciones sobre la naturaleza del Buda, la mente y el sendero espiritual. Algunas privilegiaron el análisis filosófico, otras, la vida comunitaria. Así, el budismo empezó a desplegarse como un abanico de perspectivas que compartían un origen común pero miraban hacia horizontes distintos, como un árbol que extiende sus ramas en múltiples direcciones sin dejar de nutrirse de la misma raíz. Lejos de destruir la tradición, aquella fragmentación temprana la dotó de una sorprendente capacidad de adaptación. La enseñanza dejó de ser una sola voz para convertirse en un diálogo constante entre comunidades. Cada escuela afirmaba custodiar la esencia original, pero al hacerlo la reinterpretaba desde su propio contexto histórico y cultural. El budismo comenzó entonces a transformarse en una tradición plural, compleja y dinámica. No era una ruptura, sino una metamorfosis, como un río que, al dividirse en varios cauces, amplía el territorio que puede fertilizar. Durante siglos, el budismo creció de forma gradual, sostenido por comunidades locales y la transmisión oral. Pero todo cambió con la aparición de una figura inesperada, Asoka,
emperador del Imperio Maurya en el siglo III a.C. No comenzó su reinado como un defensor de la compasión, sino como un conquistador implacable. Su imperio se expandió mediante guerras sangrientas, hasta que la brutal conquista de Kalinga lo enfrentó a una verdad imposible de ignorar: miles de muertos, ciudades devastadas y un sufrimiento que ningún triunfo podía justificar. Aquella victoria fue su derrota interior, como si la espada que empuñaba hubiera atravesado también su propia conciencia. Esa experiencia marcó un punto de quiebre. Por primera vez, un emperador reconocía públicamente el vacío moral de la violencia. Fue entonces cuando Asoka entró en contacto con las enseñanzas budistas y encontró en ellas una respuesta coherente a su crisis espiritual. Su conversión no fue un gesto superficial, sino una transformación profunda. El poder dejó de ser un instrumento de dominación para convertirse en una herramienta ética, como si el trono se hubiera transformado en un asiento de responsabilidad moral. Asoka hizo algo inédito: utilizó el poder político no para imponer el budismo, sino para promover valores inspirados en el Dharma. Renunció a las guerras de expansión y proclamó un gobierno basado en la justicia, la tolerancia religiosa y el respeto por la vida. Mandó grabar edictos en piedra y pilares repartidos por su imperio, mensajes accesibles que hablaban de compasión y autocontrol. Bajo su patrocinio se construyeron estupas y monasterios, y la Sangha recibió apoyo sin perder autonomía. Así, el budismo dejó de depender únicamente de la memoria viva y adquirió una estructura que garantizaba su expansión, como si a una semilla se le hubieran abierto de pronto vastos campos fértiles. Las misiones enviadas por Asoka alcanzaron Sri Lanka, Asia Central e incluso regiones cercanas al Mediterráneo Oriental. Por primera vez, el budismo trascendió su carácter regional para convertirse en una tradición con vocación internacional. Paradójicamente, fue un emperador quien permitió que una enseñanza nacida del desapego viajara sostenida por el poder. Sin él, quizá habría quedado como una escuela más en la India antigua; con él, se convirtió en una de las grandes tradiciones espirituales del mundo, como un eco que, impulsado por una voz inesperada, cruzó montañas y océanos sin perder su tono esencial. Mientras el budismo se expandía, una de sus corrientes eligió mirar hacia atrás no para retroceder, sino para conservar: el Theravada. Su propósito no era innovar, sino preservar con la mayor fidelidad posible el mensaje original. En un contexto de diversidad creciente, se convirtió en un ancla que mantenía viva la tradición primitiva. Apoyado firmemente en el canon Pali, consideraba que la liberación era una tarea individual, fruto de disciplina, meditación y comprensión directa. Era una apuesta por la sobriedad, como quien protege una llama antigua del viento de los tiempos. El ideal era el Arahant, quien siguiendo el noble óctuple sendero extingue el sufrimiento y rompe el ciclo de renacimientos. No había salvadores externos ni atajos místicos, cada persona debía recorrer el camino por sí misma. En Sri Lanka, el Theravada encontró estabilidad y continuidad histórica. Desde allí se expandió hacia Birmania, Tailandia, Laos y Camboya, configurando no solo la espiritualidad, sino también la cultura y la vida cotidiana. El monje Theravada, con su mendicidad diaria y su disciplina austera, encarnaba un ideal de sencillez que la sociedad sostenía materialmente a cambio de mérito espiritual. Era un equilibrio delicado y duradero, como una balanza que se mantiene firme gracias al compromiso mutuo. A lo largo de los siglos, mientras otras corrientes surgían y se transformaban, el Theravada mantuvo una línea continua desde la antigüedad hasta hoy. No buscó conquistar el mundo, pero logró algo igualmente poderoso: preservar una forma de práctica que sigue apuntando al mismo objetivo que inspiró al Buda bajo el árbol Bodhi: comprender la mente y liberarse del sufrimiento sin adornos ni concesiones. Así, su historia no es la de una expansión ruidosa, sino la de una persistencia silenciosa, como una montaña que, sin moverse, atraviesa intacta el paso de los siglos. Con el paso de los siglos, el budismo continuó transformándose al entrar en contacto con nuevas realidades sociales y culturales. En ese cruce de caminos emergió una corriente que no buscaba negar las enseñanzas antiguas, sino ampliarlas: el Mahayana, el gran vehículo. Su aparición no fue una ruptura abrupta, sino un giro progresivo que replanteó una pregunta esencial: ¿basta con salvarse uno mismo en un mundo que arde de sufrimiento? Así comenzó un cambio de perspectiva que ensanchó el horizonte espiritual como si el sendero, de pronto, se abriera hacia una llanura infinita. El Mahayana colocó la compasión en el centro de la práctica. Frente al ideal del Arahant, centrado en la liberación individual, emergió la figura del Bodhisattva, aquel que, aun pudiendo cruzar a la otra orilla,
decide permanecer para ayudar a todos los seres a despertar. Este ideal transformó radicalmente el sentido del camino espiritual. La iluminación dejó de entenderse solo como logro personal y pasó a concebirse como un voto universal. Era como encender una lámpara no para iluminarse a uno mismo, sino para disipar la oscuridad de toda la casa. Con este cambio también se transformó la imagen del Buda. Ya no fue visto únicamente como un maestro histórico que vivió y murió, sino como una realidad trascendente con múltiples manifestaciones, accesible a través de la devoción y la práctica. Aparecieron numerosos Budas y Bodhisattvas, encarnaciones vivas de la sabiduría y la compasión. La práctica se volvió más inclusiva, abierta a diversas formas de aproximarse al despertar. El budismo comenzó a desplegarse como un cielo poblado de constelaciones, donde cada estrella representaba una vía hacia la misma luz. Junto a estas nuevas visiones surgieron escrituras como el Sutra del Loto y el Sutra del Corazón, textos que introdujeron ideas revolucionarias como la vacuidad de todos los fenómenos y la naturaleza búdica presente en cada ser. Estas enseñanzas no siempre fueron aceptadas por las escuelas más conservadoras, que cuestionaban su autenticidad histórica. Para sus seguidores, sin embargo, no eran meras palabras literales, sino expresiones profundas adaptadas a nuevas épocas. Eran como nuevas melodías nacidas del mismo instrumento ancestral. El Mahayana se expandió con rapidez por Asia Central, China, Corea y Japón, demostrando una extraordinaria capacidad de adaptación cultural. Su énfasis en la compasión y la accesibilidad permitió que el budismo alcanzara amplios sectores de la población. No abandonó la meta de la liberación, pero la reinterpretó como un camino compartido. Era como transformar un sendero solitario en un puente capaz de sostener a multitudes. Cuando el budismo llegó a China, no sustituyó de inmediato a las tradiciones existentes, sino que dialogó con el confucianismo y el taoísmo. Al principio fue visto como una doctrina extranjera, pero con el tiempo comenzó a traducirse en categorías chinas, volviéndose más intuitivo y directo. De este encuentro nació el budismo Chan, conocido en Japón como Zen, que puso el énfasis en la experiencia inmediata y la comprensión más allá de las palabras. La iluminación se convirtió en un relámpago que atraviesa la mente en silencio. Desde China, el budismo viajó a Corea, donde adoptó un carácter equilibrado entre disciplina monástica, meditación y estudio doctrinal, integrándose con la estructura política y cultural del reino. Corea actuó como puente hacia Japón, donde el budismo volvió a transformarse en múltiples escuelas adaptadas a distintos sectores sociales. El Zen influyó en la estética, las artes marciales y la vida cotidiana, mientras corrientes como la tierra pura ofrecían una vía basada en la devoción accesible a todos. Era como si el budismo aprendiera nuevos idiomas sin olvidar su voz original. En las altas mesetas del Himalaya, el budismo adoptó una forma intensa y simbólica, el Vajrayana, el vehículo del diamante. No era un camino separado, sino una evolución que integraba las enseñanzas del Mahayana con rituales, mantras y visualizaciones destinadas a transformar cada experiencia en oportunidad de despertar. Prometía una vía rápida y directa, como un rayo que atraviesa la montaña en lugar de rodearla. Cuando el budismo llegó al Tíbet, se encontró con antiguas tradiciones chamánicas. En lugar de rechazarlas, el Vajrayana las absorbió y reinterpretó, dando lugar a una práctica rica en símbolos, mandalas que representan el universo, deidades meditativas que encarnan cualidades mentales y mantras que enfocan la conciencia. Lejos de superstición, estas herramientas utilizaban emoción e imaginación como combustible espiritual. Era como convertir cada sombra en materia prima para la luz. El Vajrayana otorgó un papel central a la relación entre maestro y discípulo. El lama no era solo un instructor, sino un guía cuya experiencia viva era esencial para transmitir enseñanzas avanzadas. En este contexto surgió la figura del Dalai Lama, considerado la encarnación de la compasión. Con el tiempo, su imagen trascendió el Tíbet y se convirtió en símbolo global de paz y diálogo, especialmente tras el exilio del pueblo tibetano en el siglo XX. Así, la tradición tibetana se volvió como un eco que, nacido en montañas remotas, resonó en todo el planeta. Paradójicamente, mientras el budismo florecía más allá de sus fronteras, en la India, la tierra que lo vio nacer, comenzó a desvanecerse. Durante siglos había sido el corazón del mundo budista, con monasterios y universidades vibrantes. Sin embargo, transformaciones políticas, religiosas y sociales fueron debilitando ese centro espiritual hasta desplazarlo casi por completo. Fue como si el árbol que extendía sus ramas por el mundo viera marchitarse el suelo donde había germinado.
Uno de los factores decisivos en la desaparición del budismo en la India fue la profunda reconfiguración del hinduismo. Lejos de extinguirse, la tradición védica se transformó, absorbió elementos budistas y los reintegró en su propio universo simbólico. La no violencia, la compasión y la meditación fueron reinterpretadas, y el propio Buda terminó siendo incorporado como una encarnación más dentro del panteón hindú. Así, la corriente que había desafiado al sistema fue lentamente abrazada por él, como un río que, tras intentar abrirse paso por la roca, acaba fundiéndose con el océano que quería evitar. Muchas de las preguntas que el budismo había planteado encontraron nuevas respuestas dentro del marco que originalmente había cuestionado. A esto se sumó un problema estructural. En la India, el budismo dependía en gran medida de la vida monástica y del patrocinio de reyes y élites urbanas. Cuando ese apoyo político se debilitó, los grandes monasterios comenzaron a perder recursos, influencia y vitalidad. Sin raíces profundas en la vida rural, la tradición quedó expuesta, como un árbol majestuoso sostenido por columnas que empezaban a resquebrajarse. El golpe definitivo llegó con las invasiones musulmanas a partir del siglo XI. Muchos centros budistas fueron destruidos o abandonados, incluidos focos de conocimiento como la célebre Universidad de Nalanda. Con ellos no solo desaparecieron edificios, sino linajes vivos de maestros y discípulos. Sin una base social amplia que lo sostuviera, el budismo indio no logró recuperarse. Fue una extinción lenta y casi silenciosa, como una lámpara que se apaga no por un soplo violento, sino por falta de aceite. Y sin embargo, mientras se desvanecía en su tierra natal, el budismo ya había echado raíces profundas en otros suelos. En Asia Central, Oriental y Sudoriental continuaba evolucionando con vigor. Sobrevivió alejándose de casa, convirtiéndose en una tradición global justo cuando parecía extinguirse en su origen. Fue como una semilla que, llevada por el viento, florece lejos del árbol que la vio nacer. Con el paso de los siglos, el budismo se enfrentó a nuevas fuerzas históricas, la expansión del Islam, y más tarde, el colonialismo europeo. Ambas pusieron a prueba su continuidad, pero también lo obligaron a adaptarse. En regiones de Asia Central y el subcontinente indio, la llegada del Islam transformó radicalmente las estructuras de poder y la vida religiosa. Muchas comunidades perdieron su patrocinio y sus monasterios fueron destruidos o reconvertidos. La persecución no fue uniforme, pero sí significativa. Aún así, la tradición no desapareció por completo, se replegó, se reorganizó y preservó textos y prácticas en regiones más seguras. Fue como un fuego que, ante la tormenta, se oculta bajo las cenizas para volver a arder. Durante la era colonial europea, el desafío fue diferente. Los colonizadores tendían a ver el budismo como un conjunto de supersticiones antiguas, reorganizando educación y administración bajo su control. Pero estas presiones despertaron movimientos de reforma interna. En Sri Lanka, Birmania y Tailandia, los monjes jugaron un papel crucial en revitalizar la práctica, enfatizando la meditación y la ética por encima del ritual, y fomentando conciencia nacional frente a la influencia extranjera. Así, la tradición demostró que no dependía únicamente de palacios o templos, sino de la práctica viva, como un organismo que aprende a respirar incluso en atmósferas hostiles. Paradójicamente, estas impulsaron su expansión internacional. La necesidad de preservar y difundir llevó a traducir y compartir enseñanzas más allá de sus territorios tradicionales. El budismo emergió de estos siglos de presión no como una reliquia frágil, sino como un cuerpo vivo, capaz de resistir y adaptarse. Fue como el bambú que, al doblarse con el viento, evita quebrarse. Entre los siglos XIX y XX, el mundo occidental comenzó a redescubrir el budismo no solo como objeto académico, sino como filosofía práctica. En medio de la industrialización y el auge del materialismo, muchos buscaban sentido más allá de la religión tradicional. Viajeros y estudiosos llegaron a India, Tíbet, China y Japón, y encontraron sistemas de meditación y ética que habían sobrevivido siglos de guerra y dispersión. Lo que parecía exótico reveló una profundidad inesperada, como un cofre antiguo que, al abrirse, contenía un mapa para la mente moderna. Pensadores como Arthur Schopenhauer se sintieron atraídos por ideas como la impermanencia y el desapego. El Zen fascinó a artistas y escritores por su énfasis en la experiencia directa. En paralelo, el interés por el budismo tibetano creció alrededor de figuras como el Dalai Lama, convertido en símbolo global de compasión. Así, Oriente y Occidente comenzaron un diálogo inesperado, como dos espejos enfrentados que descubren reflejos comunes. En el siglo XX,
la meditación dejó de ser una práctica exclusivamente monástica y se volvió accesible a personas en ciudades, oficinas y escuelas. Terapias como la terapia cognitiva basada en mindfulness integraron conceptos budistas en un lenguaje científico. La espiritualidad empezó a entenderse como experiencia directa y transformación personal. Fue como trasladar una antigua lámpara de aceite al interior de rascacielos modernos, sin que perdiera su luz. El budismo también influyó en el arte y la cultura occidentales. La estética del Zen inspiró simplicidad y atención en literatura, pintura y diseño. El énfasis en vivir el presente resonó en una sociedad acelerada por la tecnología. De monasterios remotos pasó a centros urbanos y plataformas digitales, convirtiéndose en un puente entre mundos, como un antiguo sendero que ahora atraviesa autopistas y ciudades luminosas. Hoy, el budismo vive una encrucijada fascinante. Para algunos es religión, para otros, filosofía o práctica psicológica. En países como Tailandia, Sri Lanka o Japón mantiene su dimensión ritual y comunitaria. En Occidente, a menudo se presenta como herramienta para comprender la mente y gestionar emociones. Surgen debates sobre autenticidad y adaptación, pero esa misma diversidad refleja su vitalidad. Es como un prisma que, al girar, proyecta múltiples colores sin dejar de ser cristal. La tecnología ha abierto nuevas formas de transmisión, aplicaciones de meditación, cursos en línea y comunidades globales permiten que las enseñanzas lleguen a millones. Aunque milenario, el budismo dialoga con los retos del siglo XXI sin perder su núcleo de compasión y autoconocimiento. Es un testimonio de resiliencia, como un río antiguo que, al encontrar nuevas tierras, aprende a dibujar otros cauces sin olvidar su fuente. Más de 2000 años después de que Siddhartha Gautama despertara bajo el árbol Bodhi, su legado sigue dejando una huella profunda en cultura, ética y espiritualidad. Ha inspirado arquitectura, jardines, literatura y prácticas de bienestar. Pero, sobre todo, ha ofrecido herramientas para enfrentar el sufrimiento de manera consciente y activa. En un mundo globalizado y cambiante, el budismo demuestra que una enseñanza nacida en la India antigua puede seguir iluminando la mente contemporánea, como una estrella que, aunque distante en el tiempo, continúa guiando a quienes levantan la mirada. Hoy, terapias contemporáneas, programas educativos y espacios de trabajo integran prácticas inspiradas en el budismo, demostrando que una sabiduría nacida hace más de 2 milenios puede dialogar de igual a igual con la ciencia moderna. Lo que comenzó como una exploración interior en los bosques de la India se traduce ahora en herramientas concretas para afrontar el estrés, la ansiedad y la fragmentación de la vida actual. La mente humana, en cualquier cultura, responde a esa comprensión profunda que señala cómo surge y cesa el sufrimiento. Es como si una semilla plantada en silencio hace siglos hubiera florecido hoy en laboratorios, aulas y oficinas de todo el mundo. El budismo también ha dejado una huella ética y social de gran alcance. Su énfasis en la compasión activa, la responsabilidad individual y el bienestar colectivo ha inspirado movimientos pacifistas y líderes espirituales de proyección global, como el Dalai Lama, cuyo mensaje de tolerancia y cuidado trasciende credos y fronteras. No se trata solo de introspección, sino de acción consciente en el mundo. Es una ética que late como un corazón invisible, impulsando gestos de paz en medio del ruido de la historia. En conjunto, el budismo contemporáneo demuestra que una tradición milenaria puede atravesar el tiempo, la cultura y la geografía sin perder su esencia. Su legado no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que moldea la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. En un mundo marcado por la velocidad y la incertidumbre, sus enseñanzas siguen ofreciendo un eje de sentido y claridad. Es como una brújula antigua que, aun en medio de tormentas digitales y crisis globales, continúa señalando el norte interior. Desde la meditación cotidiana hasta la reflexión ética global, el budismo sigue transformando vidas y sociedades. Desde aquel príncipe que lo abandonó todo en busca de la verdad hasta los millones que hoy se sientan en silencio para comprender su mente, la tradición ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Su mensaje recuerda que la sabiduría y la compasión no envejecen, solo adoptan nuevas formas. Es como un río que, cambiando de cauce a lo largo de los siglos, nunca deja de fluir hacia el océano de la comprensión. Y así, después de más de 2000 años, el budismo no es solo una historia que comenzó bajo un árbol en la India. Es un viaje que atravesó imperios, guerras, exilios, renacimientos y continentes. Es la prueba viva de que cuando una enseñanza toca una verdad profunda de la mente humana, ninguna frontera puede detenerla. Desde los primeros monjes que debatían cómo preservar el Dharma,
hasta emperadores como Asoka que transformaron el poder en compasión, desde la serenidad del Theravada hasta la amplitud del Mahayana y la intensidad simbólica del Vajrayana, desde los monasterios del Tíbet hasta las ciudades aceleradas de Occidente, el mensaje ha sido siempre el mismo: comprender la mente, aliviar el sufrimiento y despertar. Y ahora la pregunta ya no es histórica. Es personal. No se trata solo de lo que hizo Siddhartha Gautama bajo el árbol Bodhi. Se trata de lo que tú haces con tu mente hoy. De cómo respondes al miedo. De cómo transformas el dolor. De cómo eliges vivir. La evolución espiritual no es un concepto abstracto. Es una decisión cotidiana. Es sentarte en silencio cuando el mundo grita. Es elegir compasión cuando el ego quiere imponerse. Es observar tu mente en lugar de ser arrastrado por ella. Cada pequeño acto de conciencia es un paso en el mismo camino que ha atravesado siglos. Si este viaje por la historia del budismo te ha movido, si algo dentro de ti ha resonado, entonces no lo dejes aquí. La transformación no ocurre solo escuchando, ocurre practicando, explorando, cuestionando, profundizando. Te invito a que este no sea el final del guión, sino el comienzo de tu propio camino. Suscríbete al canal, acompáñame en los próximos vídeos y sigamos explorando juntos filosofía, espiritualidad y evolución interior. Aquí no buscamos información superficial, buscamos comprensión real, expansión de conciencia y herramientas para vivir con más claridad y propósito. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita más personas despiertas. Y quizá, solo quizá, la próxima gran transformación no ocurra en un imperio ni en un monasterio, sino en tu propia mente. Nos vemos en el siguiente vídeo.